Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todo verdadero creyente entiende la importancia de la oración, y cuando oramos a nuestro Señor, necesitamos tener la perspectiva correcta con respecto a nosotros mismos. Es decir, necesitamos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. ¿Y para qué envió Dios a su Hijo unigénito a este mundo? Para redimir a la humanidad, a cada individuo. Eso significa que no hay excepciones. Toda persona necesitaba redención. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores. Permítanme decirlo de otra manera. Tú y yo somos injustos y estamos en una necesidad desesperada de un cambio que nos haga justos. Y el único que puede hacer ese cambio es el Mesías Yeshua, Jesucristo. Por lo tanto, cuando oramos a Dios, debemos vernos como personas necesitadas de salvación. Y si ya hemos recibido ese regalo precioso por la gracia de Dios, a la que accedemos por medio de la fe, si ya hemos sido redimidos, aún debemos vernos como un objeto de la gracia de Dios. Y esa gracia, si verdaderamente entendemos nuestra necesidad de ella y la recibimos con la perspectiva correcta, esa gracia obrará en nuestra vida, no solo para salvarnos, sino también para mantenernos humildes, para mantenernos conscientes de nosotros mismos como Dios nos ve. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. En estos pocos versículos que estudiaremos hoy, tenemos una parábola. La palabra hebrea para decir parábola se deriva de la misma palabra para gobierno o autoridad. Lo que debemos aprender es esto. La verdad bíblica que está contenida en cada parábola, Dios la comparte con un propósito. Que esa verdad gobierne nuestra vida, que rija nuestra vida, que nos sometamos y reconozcamos la autoridad de esa verdad y nos sometamos a ella en nuestras decisiones y en nuestro comportamiento. Bien, en este versículo vamos a enfatizar a dos individuos y cuán diferentes son. Pero comencemos. Mencioné que estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Quiero que comencemos en el versículo 9, donde encontramos estas palabras. Pero dijo también a ciertos individuos, unos que confiaban en sí mismos. Ahora, esta palabra para confiar también puede entenderse como estar persuadidos. En otras palabras, estos individuos estaban persuadidos de algo sobre sí mismos. Y noten lo que dice. Estaban persuadidos de que eran justos. Y la implicación es que eran justos por sí mismos, que Dios estaba complacido con ellos por todos sus pensamientos, todas sus palabras y todas sus obras. Ellos se consideraban justos, es decir, no tenían ninguna sensibilidad en cuanto a su pecaminosidad. La Escritura dice que nadie es justo, ni siquiera uno. Además, todos estamos en una necesidad desesperada de la gracia de Dios, de su misericordia y su perdón. El propósito por el cual el Mesías fue enviado al mundo fue llevar a cabo la obra de la redención, por la cual, mediante su obra y solo por su obra de redención, podemos ser hechos justos. No hay otra manera de ser justo ante los ojos de Dios, y eso tiene serias implicaciones. Es solo a través de la justicia
que viene por la obra del Mesías sobre el madero, o sea, la cruz, solo por la suficiencia de esa cruz podemos ser perdonados, podemos recibir la gracia de Dios, su misericordia, y podemos ser hechos justos. Nunca, jamás seremos justos gracias a nosotros mismos. No somos lo suficientemente buenos. No somos individuos que sirvan a Dios de una manera que Él encuentre aceptable. Es solo después de convertirnos en esa nueva criatura por la fe específicamente en la cruz, mediante la cual somos redimidos, nos convertimos en ese nuevo hombre o esa nueva mujer y nos convertimos en receptores del Espíritu Santo. Es solo cuando nos sometemos a Él, al Espíritu Santo, entonces y solo entonces, porque Él también es llamado el Espíritu de Justicia, entonces solo teniéndolo a Él, podemos comenzar a pensar, hablar y comportarnos de manera justa, de una forma que agrade a Dios. Así que mira de nuevo el versículo 9. Pero dijo también a ciertos individuos, a unos que estaban persuadidos en cuanto a sí mismos, de que ellos eran justos. Bien, vamos a aprender algo. A medida que continuamos en ese verso, aprendemos un principio bíblico. Cuando pienso que soy justo por mí mismo, que soy recto en mi propia opinión, esa actitud siempre causará que vea a los demás de una manera específica. ¿De qué manera? Noten lo que dice la Escritura. Estos individuos que estaban persuadidos, que confiaban en que por sí mismos eran justos, esto les llevó, como dice aquí, a despreciar a los demás, es decir, a las demás personas. Bien, fíjense que esta palabra despreciar también puede traducirse como ignorar, dejar de prestar atención a algo o manifestar repudio. Y es muy interesante porque esta palabra es un participio. Existe una estrecha relación entre un verbo, que es una palabra de acción, y un participio, pero hay una ligera diferencia. Aunque un participio tiene muchas de las características de un verbo, un participio también tiene otro aspecto vinculado. Es similar también a un adjetivo. ¿Cuál es el propósito de los adjetivos? Describir. Lo que encontramos aquí es esto. El Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribir este participio con el fin de decir que cuando eres justo en tu propia opinión, serás descrito como un individuo que siente desprecio, que rechaza y que menosprecia o ignora a otros individuos. Y noten que esto está en marcado contraste con el espíritu de la Torá. ¿Y cuál es el espíritu de la Torá? No tenemos que adivinarlo porque Pablo nos lo enseña. Pablo dice en el libro de Gálatas que toda la Torá, Pablo afirma que puede resumir toda la Torá en una sola frase. ¿Cuál será? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que encontramos que la actitud que debemos tener es que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Una de las implicaciones prácticas de eso es simplemente esa regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Pero estos individuos, que pensaban que eran justos por sí mismos, rectos, estaban convencidos y persuadidos de ello, sentían desprecio, menospreciaban, pensaban mal e ignoraban a los demás. ¿Qué hizo él? Bueno, recuerden cómo comienza este versículo. Leemos: Pero él dijo a ciertos hombres que tenían esa actitud arrogante, condenando a los demás. Él les dijo, noten cómo termina el verso, esta parábola. ¿Por qué les compartió una parábola? La implicación es esta. Les contó esta parábola porque era apropiada, era adecuada.
revelaba una verdad importante que debemos entender acerca de nosotros mismos. Continuemos. Mira ahora el versículo 10. Para comenzar con la parábola, él dice: 2 hombres subieron al templo para orar. A menudo hago que se fijen en una palabra. Debemos ser muy específicos porque en la mayoría de las Biblias hay 2 palabras griegas diferentes que se traducen siempre como templo, pero no debería ser así para ambas. Una es la palabra adecuada para el templo, en un sentido general, pero la otra, que en griego es neos, se refiere al santuario, específicamente al lugar santísimo. Obviamente, nadie entraba al lugar santísimo para orar. Solo el sumo sacerdote hacía eso una vez al año. Así que aquí tenemos la palabra que significa templo en un sentido general, es decir, toda el área del templo. Por lo tanto, mira el versículo 10. 2 hombres subieron al templo, a esta área general, y fueron allí para orar. Y se nos dice que uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Hay algo importante, e insisto, cuando lo estudias en el idioma original, obtienes un mayor entendimiento. Y me refiero a lo siguiente. Noten que dice uno, el fariseo, y el otro, y detente por un momento. Quiero enfatizar esa palabra, otro, porque en el idioma griego hay 2 palabras diferentes para decir otro. Y esta es una palabra que significa otro, pero de una manera muy diferente. Expresa un contraste, una diferencia. Así que ahora mismo, cuando miramos esto basado en la verdad del idioma original, desde ya podemos entender que ese recaudador de impuestos, ese publicano, será una persona muy, pero muy diferente al fariseo. Y sabemos algo más. Noten lo que dice la Escritura, que había 2 hombres. Les he compartido muchas veces que el número 2, usualmente, en la Escritura, la gran mayoría de las veces, cuando aparece ese número 2, manifiesta 2 opiniones diferentes, 2 perspectivas diferentes, y eso es exactamente lo que vamos a ver en este pasaje. Miren ahora el versículo 11. El fariseo se puso de pie por sí mismo, lo que significa que se separó de todas las demás personas. ¿Por qué? Bueno, porque tenía esa mentalidad de que él era especial, que era diferente y que era justo. Así que vemos aquí en el versículo 11 que el fariseo se puso de pie, podríamos decir que se aisló, y así era como oraba. Aquí está el resumen de su oración. Dijo: «Oh Dios, te doy gracias a ti», y esa es una buena manera de comenzar, pero fíjense, «te doy gracias a ti porque no soy como los demás, como los otros, como el resto de la gente». De nuevo, él está enfatizando aquí que es un hombre único, especial, y el contexto indica que se percibe mejor que todos los demás. Les comparto algo. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y todos necesitamos justificación. La necesitamos. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Nunca podremos ser justos por nosotros mismos. Estamos en desesperada necesidad de la misericordia de Dios, su perdón y su gracia. La única manera, y quiero subrayarlo, la única manera, no hay otra religión que te brinde salvación. Puede que te la ofrezcan, pero no lo hacen en la verdad. Es una mentira. Es un engaño. Solo a través de la obra del Mesías Yeshua, Jesucristo, podemos verdaderamente encontrar justicia, salvación y ser reconciliados eternamente con Dios. Así que él estaba orando. «Oh Dios,
Te doy gracias porque no soy como los demás, como los otros individuos, los otros hombres. Y noten que cuando habla de las demás personas, ¿cómo les llama? Él dice que son individuos, son personas que son opresivas, extorsionadores, ladrones, injustos y adúlteros. Noten aquí que vemos que él analiza a la humanidad y dice que o bien son extorsionadores o son injustos, mientras que yo soy justo. Eso es lo que él pensaba. Y los demás son adúlteros. Acusaciones muy serias. Él cree que todos los demás comparados con él son terribles pecadores. Recuerden algo. Les mencioné hace poco que este recaudador de impuestos va a ser muy diferente que el fariseo. En la sociedad, en un sentido general, los fariseos eran considerados personas muy religiosas, muy piadosas, gente muy buena, mientras que los recaudadores de impuestos o publicanos eran un grupo de aquella sociedad que eran marginados, eran señalados como pecadores y eran odiados por todos. Pero quizás Dios nos va a mostrar una respuesta muy diferente. Dice, y mucho menos como este recaudador de impuestos. Noten algo. Él está hablando de su entorno, aunque se supone que está orando. ¿Y cuál es el problema? Que al orar debes darle a Dios toda tu atención. Pero él, aunque se puso de pie en solitario, queriendo separarse de todos los demás porque se sentía mejor, que él era el justo, sin embargo, él notó a ese recaudador de impuestos. Su oración no era de tal nivel de concentración que no se diera cuenta de este hombre. ¿Y qué más hizo? Bueno, al orar, deberíamos estar alabando a Dios, agradeciéndole a Dios, pero ¿qué hizo él? Él se recomendaba a sí mismo ante Dios. ¿Qué decía? Leamos ahora el versículo 12, donde dice: Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que he recibido. Así que comienza diciendo las razones por las cuales él se considera justo. Y la primera es que ayuna 2 veces por semana. Existe una tradición en el judaísmo de ayunar los lunes y los jueves. Por lo tanto, él practicaba esa tradición. Además, se supone que debemos diezmar de los productos de la tierra o de nuestro ganado. Pero descubrimos que él va más allá y dice: de todo cuanto he adquirido, de todo lo que se encuentra bajo mi dominio, mi jurisdicción, yo diezmo. Él está muy complacido consigo mismo. Pasemos al verso 13. Y el recaudador de impuestos. Lo que vamos a ver es lo siguiente. El fariseo estaba de pie solo, pero vemos que la siguiente palabra en el texto bíblico es la palabra que significa a una distancia. También se puede traducir como lejos. Y noten algo. Dice que a lo lejos estaba en pie. Cuando estudias esto en el idioma original, aprendes algo. Verás, en español suena igual. El fariseo estaba de pie y el recaudador de impuestos estaba de pie. Pero cuando lo lees en el idioma original dice algo muy interesante. Bien, cuando se habla del fariseo, dice que estaba de pie usando una construcción gramatical muy simple. Esto expresa cómo oró él. Pero vemos que, por su parte, el recaudador de impuestos estaba de pie a lo lejos. Y noten que la redacción con esta construcción gramatical específica nos dice que había algo consistente en él. Él se consideraba indigno a sí mismo porque estaba lejos de Dios. No estaba en una parte central del área del templo, sino en un rincón, bien apartado. Y tenía ese pensamiento de que era indigno, impío. Y noten cómo oró. Dice la Escritura que él ni siquiera quiso levantar los ojos al cielo.
se sentía muy inferior, muy pecador, demasiado alejado de Dios. ¿Y qué hizo? Dice, pero, en contraste con elogiarse a sí mismo, como lo hizo el fariseo, dice que él se golpeaba el pecho. Esto es señal de un gran remordimiento, es señal de arrepentimiento y también es señal de algo muy importante para Dios, y me refiero a la humildad. Así que, este publicano, este recaudador de impuestos, estaba de pie de una manera humilde. Él no se enalteció a sí mismo como lo hizo el fariseo, sino que se golpeaba el pecho. Y les diré algo. Hoy en día, dentro de la sinagoga, hay un momento específico cuando oramos en el que hacemos justamente eso. Nos golpeamos el pecho de esta manera. Y eso ocurre en un momento de oración que es conocido como Tahanún. ¿Por qué eso es importante? Tahanún proviene de una palabra hebrea que significa desear o buscar la gracia de Dios. Y así, mientras él se golpeaba el pecho, esto significa, si entiendes esta costumbre dentro del servicio de oración, que estaba buscando la gracia de Dios y decía, «Oh Dios, ten misericordia de mí». Y debemos preguntarnos si estamos usando una buena traducción de la Biblia o no. La mayoría de las Biblias dirán esto. Él dice, «Ten misericordia de mí, oh Dios, un pecador». Aquí está el problema. Cuando lo vemos en el idioma original, el Textus Receptus dice, no solo un pecador, sino el pecador. Y es muy importante que veamos esto, que él se autopercibe no simplemente como uno entre muchos pecadores, sino que podríamos entender esto como que él se veía a sí mismo como el pecador, es decir, el pecador principal, el peor de los pecadores. ¿Y por qué? Bueno, yo no conozco lo que piensan otras personas, pero yo conozco mis pensamientos. No conozco cada acto injusto, cada pecado que los demás han cometido, pero conozco los míos, y son muchos. Y por lo tanto, cuando nos evaluamos, comparándonos con los demás, conocemos mucho mejor nuestro pecado, nuestras actitudes, que las actitudes y los pensamientos que tienen los demás. Por lo tanto, cuando vamos ante Dios, debemos entendernos y vernos a nosotros mismos como el peor pecador. Conocemos todas las cosas despreciables que han entrado a nuestra mente. Conocemos la lucha, la tentación y los deseos de nuestra carne. No sabemos esos detalles internos de otras personas. Y, por lo tanto, debemos vernos a nosotros mismos como lo hizo Pablo, como el peor de los pecadores. Y esto es exactamente lo que hizo este hombre. Él decía, «Ten misericordia de mí, el pecador». Te pregunto algo. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste ante Dios y te humillaste, entendiendo cuán desesperado estás por la misericordia de Dios? Cuando nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve, incluso después de haber sido salvos por su gracia, de haber sido redimidos eternamente por su sangre, a pesar de todo eso, no somos perfectos. Todavía luchamos con la tentación. A veces fallamos y pecamos. Por lo tanto, debemos ser rápidos para buscar la misericordia de Dios. Te pregunto de nuevo, ¿cuándo fue la última vez que oraste? Quizás con el corazón quebrantado, con lágrimas corriendo por tu rostro. «Oh Dios, ten misericordia de mí, el pecador». Si estás creciendo espiritualmente y ves las cosas desde la perspectiva de Dios, entenderás cuánto lo necesitas. Yo sé cuánto necesito en lo personal la misericordia de Dios. Ahora mira el versículo 14. Les digo a ustedes que
descendió, y noten, ya que él buscó humildemente la misericordia de Dios, ya que entendió su condición espiritual como el pecador, el Mesías dice, les digo a ustedes que éste descendió habiendo sido justificado. O esa misma palabra puede traducirse como habiendo sido hecho recto. Hay algo maravilloso en esta construcción gramatical. E insisto, si no estudias la palabra en su idioma original, te lo perderás. Porque incluso si no hablas griego o hebreo, hay herramientas que pueden ayudarte. Porque puedes usar muchas de estas herramientas que son gratuitas en Internet y ellas te mostrarán la construcción gramatical y verás que este verbo está en tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Bueno, el perfecto es un tiempo que en griego y en hebreo significan cosas diferentes, pero en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, significa lo siguiente. Habla de una condición que ocurrió en el pasado, tal vez hace solo unos momentos. Es verdad ahora y seguirá siendo verdad en el futuro, quizás hasta la eternidad. Y esa sería la verdad de lo que el Mesías está diciendo cuando dice que éste descendió a su casa habiendo sido justificado. Ahora, ¿qué aprendemos? Aprendemos un principio y es el siguiente. Solo a través de la misericordia de Dios podemos ser transformados y Dios nos verá como justos. Insisto, Él es quien nos hace justos. Así que dice, versículo 14, nuestro último verso. Les digo a ustedes que éste descendió a su casa habiendo sido justificado en lugar de aquel, refiriéndose al fariseo. ¿Por qué? Dice, porque todo aquel, y este es un principio universal, todo aquel que se exalta a sí mismo será humillado. ¿Cómo? A través del juicio de Dios. Pero el que se humilla a sí mismo será exaltado. ¿Quién lo exaltará? Dios, por medio de la fe en el mensaje del Evangelio. ¿Y qué significa ser exaltado? Significa ser llevado a la presencia de Dios y al reino de Dios, donde experimentarás la gloria de Dios, la bondad de Dios, sus bendiciones y sus promesas por los siglos de los siglos. Así que quiero animarte. Ten la perspectiva de Dios sobre ti. Él sabe que necesitas justificación. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.